del alcance de la investigación cuantitativa que se realizará, y esta puede ser del tipo exploratoria, del tipo descriptiva, correlacional o explicativa. Bueno, entonces nosotros tenemos que realizar nuestro documento o nuestra investigación cuantitativa y tenemos que adecuarlo a los requisitos o requerimientos que este otro tipo de investigación exige, ¿ya? Entonces, estos alcances pueden ser de cuatro tipos. Puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. O puede haber una combinación entre dos, tres e inclusive los cuatro, ¿ya? El uno no es excluyente del otro. Entonces, veamos el inciso A. ¿Qué alcance puede tener el proceso de investigación cuantitativa? Eso es el inciso A. Nosotros tenemos que ser conscientes que una vez ya hecha la revisión de la literatura de nuestra investigación que vamos a realizar, ya tenemos que definir ya nuestra investigación y debemos visualizar qué alcance va a tener nuestra investigación, ya. Es decir, nuestra investigación va a tener un alcance geográfico. Podemos decir que la vamos a hacer en el municipio de Yapacaní, o de repente en todo el norte integrado, o en alguna otra población, en Cochabamba, de Santa Cruz, donde quiera. Eso es un alcance geográfico. Pero también hay que delimitar el tipo de alcance académico que va a tener, ¿ya? Y en base al tipo de investigación. Es decir, que puede tener un alcance de estudio cuantitativo del tipo exploratorio, del tipo descriptivo, del tipo correlacional y del tipo explicativo, ¿ya? De cualquiera de estos cuatro o una combinación de dos, de tres o de cuatro. Entonces, es importante poder determinar cada una de las características que tienen estos alcances, ¿ya? Y aquí en el inciso B me pregunta en qué consisten los estudios del alcance exploratorio. Bueno, claramente los estudios exploratorios se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso. Entonces, los temas exploratorios normalmente es parte de la investigación pura o real, cuando se busca nuevos temas, ¿ya? Temas que no se han tocado, temas que no se han visto y se va a explorar, ¿no? Como un verdadero investigador. Entonces, los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, ¿ya? Del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Entonces, podemos indicar que cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas de nuevas perspectivas. Entonces, ese es el alcance exploratorio. Cuando se busca novedades, ¿ya? Cosas que van a ser muy importantes para la investigación. Entonces, a eso se denomina un alcance exploratorio. Ahora, también tenemos los alcances descriptivos, en el inciso C. ¿En qué consiste los estudios del alcance descriptivo? Bueno, cuando el alcance descriptivo es porque este alcance busca especificar, ¿ya? Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Además, este estudio descriptivo describe tendencias de un grupo de población. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos o situaciones
o contextos o sucesos. ¿Ya? Esto es detallar cómo son y cómo se manifiestan. Entonces, jóvenes, con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, de grupos o de comunidades, o procesos u objetos a cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Buscan, por eso, el alcance netamente descriptivo. El inciso D, ¿qué nos dice el inciso D de dedo? ¿En qué consisten los estudios de alcance correlacional? Cuando el alcance es correlacional, cuando el alcance es correlacional, jóvenes, eso significa, en este tipo de estudio, que se asocian o se vinculan variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. ¿Ya? Se asocian variables o se vinculan mediante un patrón predecible para un grupo o población. Por eso es un alcance correlacional. Uno por efecto del otro, o el uno es causante del otro. Entonces, estos estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación, ¿ya? Como algunas que pueden decir, digamos, aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia estática, digamos, ¿no? O cuando se hace, ¿cómo le puedo indicar? Ciertos procesos, hablemos del mundo de la medicina, se cambian ciertos procedimientos o protocolos, como le llaman los médicos, para alguna determinada cirugía, o se cambia un determinado medicamento, perdón, y en diferentes condiciones para hacer una cirugía a una mamá, por ejemplo, para tener su bebé, entonces mejoran la calidad del nacimiento del bebé. Entonces, se ve las variables que se cambian y cómo afectan positivamente ya a la salud del recién nacido. Entonces, esas son variables correlacionales. Y a esto se refiere, ¿no? Entonces, cuando el alcance es correlacional, este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, ¿ya? Entre dos o más conceptos, o categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Entonces, jóvenes, en ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. Por eso se llama alcance correlacional. Luego en el inciso E, nos dicen el inciso E, ¿en qué consisten los estudios de alcance explicativo? ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Cuando el alcance es explicativo, es decir, que pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Entonces, estos estudios explicativos van más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos, ¿ya? Como la anterior que hablábamos, ¿no? La anterior que hablábamos era el alcance descriptivo, ¿verdad? O correlacional. Entonces, cuando es explicativo, va más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos, o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, en este caso, el alcance explicativo está dirigido a responder por las causas que han ocurrido los eventos o los fenómenos físicos o sociales o todo lo que haya sucedido. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar. Por eso es alcance explicativo. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona a dos o más variables. Entonces, lo que va a indicar acá es ese tipo de características. Explicar las causas, sucesos, motivos, razones y circunstancias, por qué ha pasado esta situación. Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta? Les escucho.
Bueno, el inciso F dice, una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Correcto. En algunas veces una investigación puede caracterizarse simplemente por ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Simplemente puede tener una, o puede tener dos, o también puede tener tres, o puede tener las cuatro. No hay problema. Lo importante es que la investigación sea clara, objetiva y se pueda demostrar la fuente fidedigna para los resultados que se obtienen. ¿Ya? Otra pregunta, H nos dice, ¿cuál de los cuatro alcances es mejor para un determinado estudio? Bueno, la respuesta es muy simple. Los cuatro alcances del proceso de investigación cuantitativa son igualmente válidos los cuatro, son igualmente importantes y han contribuido durante años y años al avance de la ciencia. Entonces, los cuatro tipos de alcance tienen sus particularidades y son bondadosos. Entonces, los cuatro pueden trabajar perfectamente conectados entre sí. Entonces, todos tienen la misma valía. El último inciso, y ¿qué ocurre con el planteamiento del problema al definir el alcance del estudio? Repito, ¿qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse el alcance del estudio? Bueno, de manera general se van aclarando las cosas, pues, ¿no? Obviamente. Después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambio. No hay problema en ese aspecto. Se puede modificar radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre una vez que hemos definido el alcance o los alcances de nuestra investigación. Es decir, el planteamiento del problema no va a ser afectado cuando usted adopte uno, dos o tres o los cuatro estudios de alcance, ya sea exploratorio o descriptivo o correlacionado o explicativo. No tiene por qué cambiar sustancialmente el planteamiento del problema. De repente se lo puede afinar, como dice, ¿no? Se lo puede afinar y se puede mejorar esa propuesta de planteamiento del problema. A ver, estimados estudiantes, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Les escucho. Les escucho, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? A ver, de acá, de este capítulo 10. Creo que nada. Dije, Un poquito más fuerte, por favor. Le escucho para de lo que estaba hablando. Inge, disculpate un poco enferma. Nada, Inge, todo quedó claro. No estamos escuchando su clase, Inge. Ya, entonces, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar continuidad entonces, ya, a esta segunda parte del capítulo 11 que nos dice, ya, la formulación de las hipótesis, ya. A ver, ¿ustedes se recuerdan a qué llamamos hipótesis, jóvenes? Ya esto ya lo hemos trabajado, ¿no? ¿Qué entendemos por hipótesis? A una suposición, ¿no? Una suposición. ¿Será que es solamente una suposición, una hipótesis? ¿Mm? A ver, alguien más, a ver, mejor esa propuesta de la hipótesis. Una hipótesis es una propuesta que tiene el investigador con la cual nos está indicando que si seguimos la ruta crítica o el camino que él plantea en esa hipótesis, se van a alcanzar resultados valederos. ¿Ok? Eso es una hipótesis. Entonces, la hipótesis en realidad las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Es decir, que se enuncian como proposiciones o afirmaciones.
¿Ok? Vamos a reforzar diciendo que las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. ¿Ya? Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. ¿Ya? Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposición. Es lo que hemos visto en lo anterior, ¿no? A eso llamamos una hipótesis. Inciso B. En toda investigación cuantitativa debemos plantear una hipótesis. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, les escucho. Inciso B. En toda investigación cuantitativa debemos plantear una hipótesis. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? La respuesta es no. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. ¿Ya? O sea, el hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, que es el alcance inicial del estudio. ¿Ok? Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo. Vuelvo a repetir esta parte importante. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o aquellas que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta correcta. No toda no en toda investigación cualitativa se debe plantear hipótesis. ¿Ya? Ahora el inciso C dice, las hipótesis son siempre verdaderas. No necesariamente tienen que ser verdaderas. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pueden no comprobarse. O pueden ser hipótesis nulas. Entonces, también de acuerdo a las variables que se consideran. ¿Y qué entendemos por variables, jóvenes? ¿Ya? Que La puede, variable, ¿le escucho, hable? decía Inge que puede cambiar, es única la variable, no es algo estable o estática. ¿Ya? Una variable, obviamente, por definición, va a cambiar, va a variar. O sea, una variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse o observarse. Y esta, de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, como en física, como en química, como en matemática, puede cambiar. ¿Ya? Puede cambiar. Por ejemplo, en el lugar donde ustedes, cada uno de ustedes se encuentran, en su casa, en su oficina, en su trabajo, donde están. Por ejemplo, a esta hora, ustedes ponen el termómetro y pueden medir una temperatura, no sé, por decirle de 25 grados centígrados, por decirle ahorita, ¿no? Ahora que es día sábado, a las 9:30 de la noche, 25 grados centígrados. El otro sábado, si pasamos a la misma hora, ¿será que va a ser la misma temperatura? ¿Qué dicen ustedes? No, Inge, va a ser variable la Va a ser temperatura. variable, va a cambiar. Entonces, las condiciones que se le da hace que la variable cambie su propiedad. ¿Ya? Entonces, inciso E, ¿de dónde surgen las hipótesis? A ver, ¿de dónde surgen las hipótesis? ¿Alguien puede explicarnos, ayudarnos en esto? ¿De dónde surgen las hipótesis? Nosotros tenemos que darnos cuenta, jóvenes, que en el enfoque que estamos haciendo, que es el enfoque cuantitativo, en el enfoque cuantitativo, y si hemos seguido paso a paso ya el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema. Las hipótesis van a surgir del planteamiento del problema y del marco teórico. ¿Okay? Es decir, de un postulado de una teoría de análisis. Entonces, del planteamiento del problema, que es importante cómo lo realicemos, y del marco teórico, de ahí van a nacer nuestras hipótesis que nosotros vamos a plantear para poder solucionar el problema. Esa es por lo menos ya la idea central que tenemos.
El otro inciso dice, ¿qué características debe tener una hipótesis? ¿Qué características debe tener una hipótesis? Bueno, las hipótesis deben referirse a una situación real, ¿ya? Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las hipótesis solo pueden someterse a una prueba, ¿ya? En un universo y un contexto definido, ¿ya? Otro punto, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto que sean posible. Otro punto, la relación entre la variable propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Otra característica, los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Y la última característica, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para ser comprobadas o ser verificadas o contactadas con la realidad. ¿Ok? Luego nos dice qué tipos de hipótesis se pueden establecer. ¿Ya? ¿Qué tipo de hipótesis se pueden establecer? Básicamente hay 4 tipos de hipótesis que se pueden establecer. ¿Ya? Tenemos la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la hipótesis estadística. Repito, son 4. Hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis estadística. ¿Ya? Ahora aquí pregunta, ¿sí? ¿Qué es la prueba de hipótesis? ¿Ya? ¿Qué es la prueba de hipótesis? ¿A qué llamamos una prueba de hipótesis? Básicamente, una prueba de hipótesis, ¿ya? Quiere decir, como hemos explicado anteriormente, ¿ya? La prueba de hipótesis, en el proceso cuantitativo, las hipótesis se someten a pruebas o escrutinios empíricos, ¿ya? Entonces, estas pruebas de hipótesis son verificadas para su estricto cumplimiento. Entonces, según eso, sale la hipótesis verdadera, es decir, seguimos el camino o la ruta crítica que nos ha planteado el investigador para obtener resultados verosímiles. Y si no cumple eso, y la hipótesis es nula, se la desecha porque no cumple lo planificado. Inciso K, ¿cuál es la importancia y la utilidad de la hipótesis? Obviamente que una hipótesis es muy importante. No nos olvidemos que la hipótesis nace del planteamiento del problema y de el marco teórico referencial que tenemos. O sea, fíjense, del planteamiento del problema y de todo el marco teórico que estamos trabajando, enriqueciendo para nuestra investigación, de 2 fuentes importantísimas. Entonces, la utilidad de la hipótesis es terriblemente importante, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, en primer lugar, las hipótesis son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo, ¿ya? Formular hipótesis adecuadas nos van a ayudar a saber lo que tratamos de buscar y de comprobar, ¿ya? Otro punto, en segundo lugar, tienen una función descriptiva y explicativa, sea cualquier caso que se esté estudiando. Otra, tercera función es probar teorías. La hipótesis tiene también una función que es probar teoría. Es decir, cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más sólida y cada vez más verdadera. Y cuanto más evidencia haya a favor de aquella, más evidencia habrá a favor de la investigación. Cuarto punto de la utilidad de la hipótesis. Una cuarta función consiste en sugerir teorías. Es decir, diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipótesis se puede formular una teoría o las bases para esto. Entonces, estos detalles acompañan a la importancia de la hipótesis. Dice en la última, ya dice en la L, ¿es recomendable emplear hipótesis en investigación cuantitativa? ¿Qué me dicen ustedes, jóvenes?
¿Es recomendable emplear hipótesis de investigación cuantitativa? Sí, sí o no, ¿y por qué? Yo creo que sí, ingeniero, porque Sí, es como la estructura en sí de la investigación. A ver, ¿alguien más? Enriquezca la idea de su compañero. A ver, por favor, ¿alguien más? sí, porque se basa en el marco o en el problema, digamos, está dando una solución. Está dando una solución ya. ¿Alguien más puede enriquecer, jóvenes, a ver esto? ¿Es recomendable emplear la hipótesis de investigación cuantitativa? Sí, estoy de acuerdo. O A dependiendo ver, también del problema. la pregunta es clara. ¿Es recomendable emplear hipótesis de investigación cualitativa? ¿Sí o no? Esa es. No es depende. ¿Pero acaso usted es hombre o mujer? O depende. ¿De qué depende? ¿De la noche, del día? ¿De qué depende? ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? A ver, jóvenes. ¿Es recomendable o no es recomendable? Nada, 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 como el pescado en Semana Santa. Jóvenes, toda la vida, en esta vida y en la otra, es recomendable emplear hipótesis en una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque obviamente la hipótesis nace, ya lo dijimos hace un momento, del planteamiento del problema. Entonces es importante, importantísimo, plantear bien el problema de investigación. Cuando hablamos de plantear el problema de investigación, estamos hablando de la profundidad de la investigación, del tipo de investigación, ¿ya? Estamos planteando también los límites geográficos, ¿ya? Y el tipo o el estudio que se va a hacer en esa investigación, eso lo planteamos en el planteamiento del problema. Y luego también la hipótesis se nutre del marco teórico. ¿Qué quiere decir el marco teórico? Por lo menos leer 10, 20, 25, 30 libros o tesis o documentos del tema referencial que estamos haciendo. O sea, estamos enriqueciendo nuestro tema. No quiere decir que nos lo estamos inventando. Entonces, de ambas cosas, tanto como del problema como de la posible solución, de ahí nace la hipótesis. Entonces, es recomendable porque la hipótesis es una afirmación, una proposición donde el investigador se plantea una ruta crítica con la finalidad de llegar a un objetivo real que sea demostrable y que permita concretar satisfactoriamente de manera objetiva esta investigación cuantitativa. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, estimados estudiantes? Eso No, hemos hija, hecho el capítulo 10 y 11 esta noche. ¿Les escucho? ¿Está claro todo? sí, está Por mi todo parte, sí. claro. Inge, una consulta, disculpe. ¿Les escucho? Dijo, no, aquí, por ejemplo, en el último inciso que mencionó, dijo que es recomendable usar una hipótesis en una investigación cuantitativa, ¿no? Sí, Eh, recomendable. es recomendable emplear una hipótesis en la en la investigación cuantitativa, pero en la diapositiva anterior no dijo si debemos usar siempre una hipótesis en una investigación cuantitativa, dijo que no, entonces ahí Ya. digamos un poco no le entiendo, disculpe. Ya, fíjese las palabras, para eso está el diccionario. Aquí dice recomendable. En el otro dice ya debe o no debe. Recomendable no es una obligación, no es una obligación, porque en el caso sería siempre se debe emplear. La recomendabilidad está en el sentido que yo les expliqué, que la hipótesis, la construcción de la hipótesis sale del planteamiento del problema. Eso quiere decir que usted su problema lo ha planteado 100% bien. Si usted lo ha planteado su problema 100% bien, ya tiene la mitad del avance de la investigación. Y la otra mitad va a conseguirlo construyendo, esa es la palabra, construyendo el marco teórico.
Por ejemplo, ¿usted qué tema de investigación ya tiene planteado para investigación cuantitativa? ¿Qué tema más o menos piensa hacer? Más o Aún no menos lo una tengo idea. definido, ingeniero. Aún no lo Ya, tengo definido, ingeniero. ya. Cuando con su grupo lo vayan a definir, entonces de ese tema de investigación que van a definir, es porque ya han visto que hay un problema. Hay un problema, falta una solución o no está completa, entonces ustedes analizan bien el problema y entonces van a buscar de ese problema que quieren solucionar 10, 20, 30 o 50 libros, tesis o documentos para ver si ustedes van a poder solucionar ese problema, ¿no? Porque hay problemas que en el mundo existen y que no se han solucionado y no es porque la gente no quiera, sino porque no se ha podido por algún motivo. Entonces, toda la bibliografía del marco teórico que ustedes están buscando tiene que contribuir a la solución. Entonces, la hipótesis es una construcción. La hipótesis no es cualquier habladuría. La hipótesis es una construcción y esa construcción se lo hace con el planteamiento del problema y con la eh, construcción del marco teórico. O sea, en pocas palabras estamos diciendo, señor, usted conozca perfectamente bien al 100% el problema que usted ha planteado y que usted quiere resolver. Porque hay personas que quieren resolver y no se dan cuenta que su planteamiento de su problema está equivocado. Aquí el primer problema en la investigación es que el investigador quiere investigar cualquier cosa y se inventa cualquier cosa para investigar. Ese es el primer problema. El investigador, el primer problema que tiene es en definir y conocer correctamente el problema que se está planteando. Uno. Y número dos, si usted conoce perfectamente el problema que está planteando, entonces, y busca 10, 20, 30, 50, 100 libros, tesis, documentos, bibliografía y en toda la parte del mundo, busque información que le va a ayudar realmente, objetivamente, a solucionar ese problema. Entonces, la hipótesis ya es la construcción de una propuesta, de un camino para solucionar el problema. ¿Me entienden, no? Entonces, ya la hipótesis viene a ser una construcción, un resultado. Entonces, cuando le está diciendo que es recomendable, le está diciendo de manera obligatoria, conozca bien usted su problema, plantéelo 100% correcta y busque 30, 50 o 100 libros y complemente esa hipótesis con ambas partes, con el problema y con la propuesta de la solución. Entonces, es recomendable que el investigador primero conozca a la perfección el problema que quiere resolver y luego buscar a la perfección la información necesaria para ese problema que él quiere resolver. A eso se refiere con la recomendabilidad de emplear una hipótesis en la investigación cuantitativa. ¿Se entendió la explicación, estimados estudiantes? Sí, Inge, se entendió perfectamente. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta? Bueno, Inge, una le pregunta. escucho. El nuevo proyecto que vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo va a ser el mismo tema que hemos elegido el anterior, no que era cualitativa? A ver, ¿qué tema hizo usted? A ver, para que le digamos, ¿qué tema hizo usted? Yo pensaba hacerlo de agua, ¿De qué? del agua, del agua potable. Ya, Es mijita. que he investigado que no todas las personas tienen agua potable, lo que son alejadas de la mancha urbana, por ejemplo, algunos barrios, entonces es un problema de eso. Ya, Quería hacer pero esa investigación es cuantitativa o cualitativa. pensaba hacer alguna manera cualitativa, quería hacerlo eso, plantearme eso y hacer una hipótesis basada en eso. Escúcheme, mijita. Le voy a decir clarito y en delante del público. Lea el libro, pues, mijita. Usted lo que es mujer quiere convertirlo en hombre o lo que es hombre quiere convertirlo en mujer. Esa investigación es social, es humanística. Por tanto, califica en la investigación cualitativa. ¿Me entiende, no? Lo que usted quiere hacer es flojera. No quiere buscar otro tema de investigación cuantitativa. Yo les dije, cómprense el libro y en el libro claramente les explica qué temas se categorizan como investigación cuantitativa. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Por eso es que le estoy haciendo hacer las dos, para que por lo menos ustedes lo conozcan. Y cuando hagan su tesis para titularse de ingeniero o su diplomado de especialidad maestría, sepan claramente qué tipo de investigación están haciendo y conozcan los procedimientos. Son diferentes. No es el mismo procedimiento.
¿Me entiende? Por eso es que los temas son diferentes. Yo les vuelvo a recomendar, jóvenes, hay algunos que han presentado su tesis y no cumplen los requisitos. Han hecho copiar, pegar y se han inventado cualquier cosa. ¿Me entiende? Y han copiado mal todavía. Ya, yo estoy meta a corregir 2, 3 veces esos documentos. Y lo mismo voy a hacer con la investigación cuantitativa. Por eso están haciendo en grupos de 3 personas. Ya lo deben tener el libro o cómprense el libro y lean claramente investigación cuantitativa y se van a dar cuenta ustedes que investigación cuantitativa tiene diferencias clarísimas con la investigación cualitativa. ¿Ah? Es lo mismo que yo le dije ejemplo. Una cosa es ser mujer, otra cosa es ser varón. ¿Sí? Son parecidos, digamos, blanco, negro, 2 manos, 2 pies, 2 ojos, ya una sola cabeza, pero una cosa es ser mujer, otra cosa es ser varón, ¿no es? ¿Se acuerdan con lo que yo les dije al comienzo, no? ¿Cuál es la diferencia entre ser varón y ser mujer? A ver, rapidito. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre ser varón y ser mujer? A ver, 10 segundos. Jóvenes, ¿cuál es la diferencia sustancial entre ser varón y ser mujer? ¿Nada? A ver, señores y señoras, ¿cuál es la diferencia sustancial entre ser varón y ser mujer? ¿Nada? Corre el tiempo. ¿El sexo? ¿Qué dijo? Hable El fuerte. género, ¿Ah? ¿Cuál es la Biológicamente somos diferencia? diferentes. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre ser varón y ser mujer? Nada. No han leído ni el libro ustedes, ¿no? El sexo, dijo uno. Obvio, pues por eso son mujeres, por eso somos varones. Cuando nace una guagua, lo primero que le miran es las entrepiernas para ver si es varón o es mujer. Pues eso es obvio. Por algo es mujer, por eso es varón. Jóvenes, lean el libro, por favor. La única diferencia que tiene entre el varón y la mujer es que la mujer puede dar vida, puede tener hijos, dar vida, ser mamá. El hombre, haga lo que quiera, el hombre jamás va a poder dar vida a un ser humano, aunque se transforme como quiera. Es la única diferencia sustancial. Porque la mujer puede ser más fuerzuda, inteligente, presidente. La mujer puede ocupar todos los cargos, igual que el varón. Pero el hombre jamás va a poder dar vida como da una mamá a una mujer. Yo por lo menos he nacido de mi mamá. No sé de ustedes de dónde habrán nacido. ¿Quedó clara la diferencia? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Jóvenes, estudien el libro. Estudien el